Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Y afrontamos este último tramo del programa de la mañana y como cada lunes con ese análisis que realizamos acompañados de dos de los grandes. Bueno, hoy van a ser tres, los voy presentando. Por un lado, José Antonio Pardellas, buenos días. Muy buenos días. Encantado como siempre. Como debe ser, ¿cómo se encuentra José Antonio? Bien. Bien, con un poco La tos. de flema y de tos, sí. Bueno, pues vamos a ver, tiene agua cerquita, ¿verdad? Para que vaya bebiendo. Y por otro lado, Eduardo Pintado, buenos días. Buenos días, cuídese, maestro, amigo. Eduardo, qué clarito le escucho. Claro, Muy está bien, por WhatsApp. Muy bien. Eduardo, ¿qué tal todo? Muy bien, gracias a Dios. También con un poquito de tos por los aires acondicionados de los calores de los últimos días, pero bien, muy bien, no se puede uno quejar. Bueno, bien. Y saludamos al tercero de hoy, que es una invitación que hace expresa José Antonio Pardella, y saludamos a Alberto Darias, catedrático ya jubilado. Hola. En la historia de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Alberto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Pues feliz y contento con mi nuevo libro. Muy bien. José Antonio. Encantado, gracias por participar, Alberto. Gracias a ti, José Antonio. Que fue uno de los que propuso que me dieran la licenciatura. Pues mira, pues ya está, ya se lo paga hoy. Se lo paga hoy proponiéndolo. Alberto Darias dice que está muy contento con su libro. Hay que decir que el libro se titula Una isla, una familia, una casa, La Gomera, 1850-1931. Casi nada, ¿verdad, Alberto? Qué interesante. Bueno, un periodo que estaba vacío y que había que escribir sobre él. Se había escrito hasta entonces por Gloria Díaz, se escribió después por Luis Jerez, pero este trozo había quedado un poco en el aire. Uh-huh. Alberto, ¿qué precio tiene el libro? Uy, qué directo. Pues no lo sé, pero me parece que son como 50 o 45. Depende del sitio, va desde los 45 hasta los 50. Ya está. Ahí que estuve mirando, depende de dónde lo compré. Eduardo. Pues muy interesante, la verdad, pero a comprarlo enseguida. Pues claro. Porque es una época en la que generalmente se ha publicado muy poco de las islas y concretamente de La Gomera. Más me apasiona la época de cuando cae la monarquía y fueron los primeros días de la República en La Gomera. O sea que debe ser muy interesante la dictadura de Primo de Rivera, todos esos años. Siglo XIX, debe ser apasionante, la verdad. Alberto, muchas ganas de leerlo. ¿Qué destacamos, Alberto? Porque ayer cuando le preguntaba, usted me decía, trata de estudiar este periodo desde diferentes aspectos, básicamente desde los aspectos principales Bueno, es que en realidad hay un problema con este periodo, y es que se han conservado magníficos archivos de familias de comerciantes de años anteriores, pero yo no sé por qué razón la nueva burguesía, en general canaria, no cuidó estos archivos y la inmensa mayoría han ido a la basura. Entonces, cuando se vendió la casa de esta familia, pues me encontré con que había un montón de, yo no sé si llamarlo legajos, porque aquello estaba destrozado, pero bueno, lo recogí, la familia lo cedió al Archivo Histórico Provincial, y se está restaurando y se está ordenando en este momento, con lo cual ya ha salido un libro sobre temas de este archivo, que es sobre los vinateros del Hierro, que hizo Ignacio, no me acuerdo el apellido, y bueno, y esto es el segundo libro que sale al respecto
trata pues de todo un poco, o sea, de todo un poco quiero decir, por estratos. Trata de obras públicas, trata de sanidad, trata de cultura, o sea, todos estos espacios que estaban vacíos y que no se sabía nada de ellos. Y sobre todo hay una parte en este libro donde esclarece la sucesión política que hay entre el año 50 y en el 31, cómo se van sucediendo los diferentes partidos y una cosa muy importante, el caciquismo en La Gomera. Y usted lo dice, las Ah, particularidades de una familia y se ahonda en esos males del caciquismo. ¿Qué es lo más que le sorprendió de esto, encontrar? Todo. Me asombró la pobreza máxima de la isla. Me asombró los abusos de los caciques. Me asombraron, pues, las medidas que el gobierno no tomaba porque no le daba la gana, ni el gobierno insular, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional. Era una isla abandonada. Y entonces, pues, hubo una serie de personas, digamos así, con un espíritu, yo diría casi de aventurero, que se metieron a todo lo que no se hacía por parte del mundo oficial, a hacerlo ellos. Correos, telégrafos, teléfonos, nuevos cultivos de exportación, comunicaciones navales, todo eso. Y después, resumiendo esto como botón de muestra, hablo de una familia, que es la familia de los Darias, como en ese momento uno de los oligarcas y cómo se desenvolvía una de estas familias, porque normalmente hemos hablado del mundo operario, del mundo obrero, pero no hemos echado la vista sobre este tipo de familias de la oligarquía. Entonces, Bueno, ya está en la librería. Sí, ya están. Sé que la tiene Agapea, que la tiene, ¿cómo se llama? Lemus, Paco Lemus, y más librerías me consta, pero no sé exactamente cuál es más. Alberto, hablando del caciquismo, yo sé que las comparaciones son odiosas y evidentemente estamos en la evolución, pero ¿quedan reminiscencias de ese caciquismo en la isla de La Gomera? Yo no lo creo porque más bien podríamos hablar de una proyección de La Gomera hacia otros mundos, como el mundo de la ecología, el mundo del turismo rural, el mundo, o sea, una especie de rincón donde se puede vivir con la naturaleza mucho más cerca que en otros sitios, que con el turismo masificado de las grandes islas o de los grandes centros turísticos. Esto es un turismo selecto y es una convivencia con la naturaleza. Usted hace mención en el libro pues de economía, obras públicas, comunicaciones, enseñanza, cultura, política y sociedad. Y leí algo de la importancia, realmente no sé en qué lugar, que ha tenido en todo esto, incluso a lo mejor en su libro, el puerto de San Sebastián de La Gomera. A muchos nos extraña como una isla con aeropuerto sigue siendo el puerto, exacto. el principal lugar de entrada y de salida. Sí, pero además el puerto tiene una historia realmente, bueno, muy propia de lo que acabo de estar diciendo. El puerto no se termina hasta que en el año 53 se inaugura. Y mientras tanto, pues, producto de este caciquismo que hablaba, llega una compañía constructora proveniente de Palma de Mallorca y agobian, digamos así, acaparan todo lo que puedan acaparar de obras públicas, como es la carretera, como es la luz eléctrica, como es el puerto, como es los cultivos y ensanchamiento de las tierras, todo eso que se empieza a base de influencias, de sobornos, casi diría yo, termina en nada, en la nulidad y en el fracaso. Bueno. Sí, Eduardo. Ese tema que acaban de tocar ahora, yo creo que sí es un hito importante en terminar el aislamiento de La Gomera, que era siempre el alma del caciquismo, ¿no? El aislamiento. Y yo creo que uno de los hitos principales fue por fin el tener
unas mínimas infraestructuras de transporte, o sea, del puerto, unido al sur de Tenerife. Ese fue el principio, yo lo llamaría así, como el principio del fin de lo que fue la era del caciquismo en La Gomera, el tratar de abrir una brecha en el aislamiento. De hecho, también tenemos una muestra de caciquismo en respecto a la enseñanza y la educación. O sea, los maestros eran de alguna manera impulsados a marcharse de la isla, no se les pagaba, no se les mantenía en casa, bueno, y muchos de ellos se tuvieron que ir en la indigencia, realmente. Porque los hijos de todas maneras, de todas maneras siempre hubo personajes excepcionales y grandes diputados a Cortes y en las constituyentes de Cádiz, o sea que aparte de todo hubo enormes y formidables personajes políticos del 19 en La Gomera, ¿no? O sea, claro. Sí, Ruiz de Padrón es el caso quizás más eminente. Pero claro, hay que ver que Ruiz de Padrón lo que le ocurrió es que salió de la isla de La Gomera, fue a estudiar a Tenerife, de ahí se marchó hacia las Antillas y en lugar de eso llegó a Estados Unidos en un momento de efervescencia, cuando los hitos de la libertad se estaban plantando, digamos así. Él amigo de los ilustrados americanos y todo ese espíritu renovador es el que él trae a las Cortes de Cádiz. Así vemos cómo quita bueno, me acuerdo ahora, la lucha contra el dominio de la Iglesia. La amortización, todo esto. Sí, no, más que nada de esa amortización era la Inquisición. La Inquisición. Sus grandes discursos contra la Inquisición son magníficos. Y en el 19, Darias, en el 19 también fue el nacimiento de las primeras asociaciones obreristas en La Gomera, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural. Sí, eso surge de la familia de los que estaban situados en Arure, Valle Gran Rey, los Montesinos, y poco a poco, pero el movimiento obrero como tal solo surge, la resistencia obrera solo surge a partir de los años 20. Ahí es cuando empiezan las primeras movilizaciones y los primeros deseos de libertad de los operarios. Recuerdo aquel enorme juicio que tuvo de repercusión en toda España, incluso empresas extranjeras, que fueron los juicios de Hermigua, ¿no? Aquellos que vinieron desde Madrid y Santa Cruz, un equipo de grandes letrados, o sea, aquello tuvo una repercusión tremenda. Histórica. A ver, par de ellas, ¿sí? No, le pregunto si hace alguna referencia histórica, por ejemplo, al arribo de Colón, etcétera. No, yo empiezo en 1850 cuando ya los señores de La Gomera pierden su propiedad, no las propiedades que las conocemos, sino sus derechos sobre el señorío, y la isla empieza a conformarse de una manera diferente. Entonces lo que era el señorío del conde se convierte en trozos de terrenos que cada cacique dominaba. El cacique de Hermigua, como era Ciro Fragoso, el cacique de Agulo, que a mí no me gusta llamarlo cacique porque era más bien un patriarca, Leoncio Bento, ¿entiendes? El cacique de San Sebastián, que era Macías. Entonces cada uno se repartía y entre ellos no se llevaban mal, se ponían de acuerdo. Eran como grandes patriarcas. Sí, bueno, habían sus más y sus menos. O sea, entre Leoncio Bento y Ciro Fragoso padre hay una diferencia muy grande. O sea, Leoncio Bento era un hombre que se preocupaba por traer el agua al pueblo, por traer la electricidad. Don Ciro padre era un hombre mucho más violento, más agresivo. ¿Y el pueblo? El pueblo llano, el pueblo trabajador, el pueblo que no le queda más remedio que someterse a las normas de estos caciques, ¿cómo reacciona en todo este cambio? Pues yo diría que de una manera
entre comillas, muy inteligente. O sea, busca la protección del cacique. O sea, el cacique que lo protege ya tiene asegurada la vida del trabajador. Pero claro, para eso había que hacer lo que decía el cacique, votar en las elecciones a quien decía el cacique. Y esa era la parte negativa. La verdad es que quien conoce, yo no sé, yo que soy muy puntiaguda, me gusta, pero si uno lo extrapola al día a día, a la actualidad de hoy, La Gomera destaca casi por, no voy a decir que esté gobernada por caciques porque estamos en democracia, pero casi, ¿no? La Gomera está desconocida con respecto, yo creo que el gran empujón empezó sobre los años 70, una cosa así, con la presidencia de Antonio Plasencia Trujillo, que fue un muy buen presidente de Cabildo y que manejó con mucha sutileza y muy buena idea, y consiguió empezar a buscarle un sitio a La Gomera en el conjunto del archipiélago. Sí. Los cabildos jugaron un papel importantísimo. Y la modernización del muelle. Efectivamente. La Gomera tiene su representación hasta en el folclore y en las canciones. Dice que te vas para La Gomera, pero no me lleva. Sí. Efectivamente. El acervo cultural. Las pesquerías en su día, en Santiago, también supusieron un cambio respecto a la agricultura tradicional, ¿no? Sí, llegaron a haber hasta 5 o 6 pesquerías, aparte de los buques de alto calado que venían de Valencia, de Barcelona, a pescar los atunes a las aguas gomeras y llevárselos para allá. Exacto. Y esas fábricas que habían, fábricas o industrias que se encontraban en determinadas zonas, yo no sé, llegando a, no sé cómo se llama el sitio. Cantera, Rajita, Santiago. La Rajita. Santiago, sí. ¿Todo eso es de esta época? López. Sí, bueno, en realidad las pesquerías empezaron en 1860, 40 más o menos, porque uno de los primeros que hablan de ellas es Van Wemer, un viajero canario que nos habla del orgulloso que se siente de la proyección que esto está llevando a la isla a adelantos técnicos y demás. Carballo Van Wemer habla muy bien de toda esta situación y él la recorre y la describe. Alberto, ¿le repitas a la audiencia el título del libro? Si repites el título del libro. Una isla, una isla, una familia, una casa. La Gomera, 1850-1931. Muy bien. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, profesor. Alberto. Encantado de volver a despertado la curiosidad a todos. Pues muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Seguiremos hablando de su libro. Encantado, cuando quieran. Un saludo muy cordial. Un abrazo. La verdad es que es un lujo contar con, ¿verdad, José Antonio, Eduardo? Contar con personas así que nos rescaten un poquito la historia. Hombre, por eso lo invité. Claro que sí, yo lo dije desde el principio, que era una invitación de José Antonio Pardellas, que fue el que dijo. Pues, 1.000.000 de gracias, José Antonio. Como siempre, seguimos manteniendo esa vieja amistad, pero sin duda, profesor a profesor. Sin duda. Seguimos en contacto, a ver si... Maestro, muy interesante. Miguel. De lo más interesante que he oído en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Buen día. Hasta luego. Adiós, gracias. Pues eso lo recordamos. Una isla, una familia, una casa, La Gomera, 1850-1931. Bueno, Eduardo, José Antonio, que quedan un par de minutos. ¿Qué
Qué tremendo, ¿no? Oye, por mi reloj quedan 10. Pues 10, sí, 9 minutos. Yo digo un par porque soy así de exagerada. De exagerada. ¿Qué destacamos? La semana trágico, lo de Valencia, ¿no? Terrible, terrible. Ahora mismo estaba viendo yo en televisión cómo el agua arrastró a 2 niños chiquititos. ¿A 2? A muchos, a muchos. Sí. Pero se sigue buscando a esas 2 criaturas que se encontraban con su abuela cuando llegó el agua y se las llevó. Una cosa que quería hablar, el próximo año, el 12 de octubre, va a ser el día de la fiesta nacional desde aquí, desde Santa Cruz. El día de la Fuerza Armada. No lo sabían, sí, el día del 12 de octubre. Eso es una primicia tuya. Sí, tendrá que arreglar todo eso, ¿no? De la Plaza Weiler y todo eso. ¿No lo sabía, Eduardo? Pues no, una primicia tuya, no, mía no, o sea, de ayer. Hoy vienen los periódicos, Eduardo. Está en los periódicos, sí. Hoy no he leído la prensa. Sí, lo divulgó ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz, como que el próximo 12 de octubre será desde aquí. Me imagino que vendrán también los reyes, los presidentes y todo esto, ¿no? Claro. Como se hace en Madrid. Mira, en el título de Santa Cruz será sede del acto nacional del Día de la Fuerza Armada en 2025. Sí, el año que viene, el 12 de octubre, ¿no? Hombre, eso es un tremendo homenaje a la capitanía y a la historia de las islas. Eso, de luego, una iniciativa soberbia. Y va a ser un espectáculo digno de ver, claro. Y en eso vienen, o sea, se quedan con la representación de Fuerzas Armadas que hay aquí, ¿no? ¿O las traen de otros sitios? Nos traerán también, supongo, también vendrá, por ejemplo, la Legión, vendrán los regulares de Ceuta, será de un colorido formidable. Oye, vamos a felicitar al magnífico operativo canario que se ha desplazado a Valencia a ayudar a la gente allí, ¿eh? Sí, todavía siguen por allí y más de 307 operaciones que han hecho. Sí. Y bueno, yo quería también... Sí, Eduardo. No, siempre haciendo la radio que hace par de ellas, ¿no? De recordar algunas cosas. Yo quería dedicar un segundo en recordatorio a un gran amigo que se nos fue este fin de semana. Lo tenía por aquí para sacarlo. Benicio Alonso, compañero durante muchos años en la corporación y un hombre realmente a destacar su recuerdo. Muchas veces lo entrevistamos en la radio. Sí. Muchísimas veces. Habitual. ¿Fue compañero suyo, Eduardo? Sí, y mucho antes de la política incluso. Él estuvo muy ligado, igual que yo, al asociacionismo empresarial. Yo con la Federación de Comercio y él siempre muy vinculado a Cinca, de que llegó a ser presidente, un gran presidente. Fue el que le dio el impulso, ¿no?, a la industria en Canarias. Sí, un gran defensor del sector industrial, un gran defensor del sector industrial. Y después ya también tuvo su época de muchos años en la política, y donde más lo recuerdo yo fue de consejero de industria del gobierno de Canarias. Ahí desempeñó una gran labor. Y después aquí mantuvimos una amistad personal durante muchos años. Me dio mucha pena, la verdad. Bueno, saludo a la familia. Él era habitual de aquí, concretamente los lunes, hasta ahora ya estaba paseando por aquí, por la radio, porque se incorporaba a la tertulia que después tendrá Francisco Pallero, y habitual de la casa, la verdad, siempre por aquí. Y conocido, como decía Pardella, de Radio Isla, muy frecuentaba muchísimo. Veces estuvo allí con nosotros, ¿verdad? Sí, yo estuve con él en Radio Isla varias veces ya. Yo recuerdo allí. En las magníficas instalaciones aquellas. Aquello era una maravilla, la verdad. Buen recuerdo. Sin lugar a dudas. Y además, situado en un lugar privilegiado.
Maravilloso, sí, maravilloso, que no hay Qué día. bien lo pasaste, Tere, Pues la qué bien lo verdad que pasaste. sí, una de las épocas más felices de mi vida fue Sí, trabajando al allí. lado de la antigua Caja de Ahorros, un sitio maravilloso, la verdad, Mm. Sí, espléndido, con sí, César sí. Fernández Trujillo, no nos olvidemos. Sí, Yo maravilloso. yo estuve allí de compañero de tertulia de Chicho Miranda. Ah, es Ah, verdad, Chicho también. señor. Sí, teníamos una buena tertulia allí, la verdad. Pasan Ujú. los años, ya son muchos años que llevamos juntos, par de ellas, entre una Y los cosa y que otra. quedan, y los que quedan. Ojalá, ojalá. A ti sí, porque tú eres una niña, no No, te y a medimos, ustedes pero también, no sean pájaros de mal agüero. No va a estar uno siempre con en fin. noticias. Hay que tirar para adelante. A ver, que nos quedan 2 eh, minutos. Ahora sí, porque hay que cortar un poquito antes para la publi. Que nada, que Y en ya. Valencia, y en Valencia, por favor, en la península, que se dejen de una vez de echarse los trastos unos a otros a unos, zumba y dale, venga y zumba, y no dejan de pelearse todo el día y buscar siempre nada más que el rédito político en vez de estar todos a una defendiendo ahí a la población y atendiendo las necesidades. La verdad Se que sí. dejen ya de majaderías, Qué triste que ya que esas está bien, cosas ¿verdad? ocurran, ¿eh? Los egos, los egos. En vez de tratar de poner todos el hombro y solucionar los Sí, problemas, sí. venga. Los egos, pero Y esos con son la, los que han venido, se han mal metido, porque si nos acordamos de la primera comparecencia tanto de Sánchez como de Masón, los dos se dieron las gracias mutuamente, hubo un respeto institucional y Sí. unas ganas, y después fue ya empezar a meterse de un lado y de otro, que estamos asistiendo a una de las mayores vergüenzas políticas de este país. Sin lugar a dudas, sin muy lugar a dudas. Así es. Bueno, llegamos al final, que tenemos la publi, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Magnífica tiempo de radio compartido. Al final del Estás en verano. forma, Pardella. Sí, está animoso Estás en el forma. tiempo. Un abrazo Un muy abrazo fuerte. grande, Un cuídense abrazo. mucho. Muchísimas Gracias, gracias. Saludos. Bueno, así llegamos al final del programa.